Ornella, esta imagen que veíamos es clave. Es clave para entender una de las porciones más trascendentes que ha tomado el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la denuncia que hace Ucrania de la presencia de soldados norcoreanos, avalado por Corea del Sur, la información de la inteligencia surcoreana, como también la información de la inteligencia británica. En la región de Kursk, que es donde se denuncia la presencia de soldados norcoreanos. ¿Pero por qué la imagen es importante? Porque no han habido muchas de ellas. Se tenía la información, se especulaba con la misma, se podían observar algunos videos que daban cuenta de la presencia de los soldados norcoreanos, pero nunca de esta manera, nunca así. No había imágenes, no había videos. Bueno, esta es, podríamos decir, la primera vez, ¿no? Que vemos este tipo de imágenes que concuerdan con la información que nosotros venimos contando. Estos soldados desplegados allí específicamente en la región de Kursk. Habla el servicio de inteligencia surcoreano, lo hizo luego el de los Estados Unidos, también lo decías vos, Sebastián, de Reino Unido, el servicio de inteligencia británico, del despliegue de soldados norcoreanos entre 10.000 y 12.000. Se habla también el servicio de inteligencia y de seguridad de Ucrania de la baja de 300 de esos soldados norcoreanos y más de 2.700 heridos. Y ahora hablan de un intercambio. Esto lo expresó a propósito de lo que veíamos recién en el informe de este fin de semana el mandatario ucraniano. De esos soldados y sobre todo puntualmente por los 2 soldados capturados norcoreanos. Bueno, hay una propuesta del presidente Zelensky de hacer un intercambio de prisioneros de guerra. Pero ese intercambio él no lo quiere llevar adelante hablando con Rusia, sino directamente hablando con el presidente de Corea del Norte, con Kim Jong-un, al que le dice: intercambiemos los prisioneros, pero en este caso nosotros liberamos soldados norcoreanos y que Rusia libere soldados ucranianos. Es decir, le está enviando un mensaje a Kim Jong-un diciéndole: sea usted intermediario, ¿quiere que le liberemos a sus soldados? Bueno, dígale a Putin que nos libere nuestros prisioneros. Es la última proposición, la reciente, que acaba de hacer Volodymyr Zelensky en el marco de la guerra, en un contexto, y ahora vamos a avanzar sobre ese tema puntual, que encuentra también la información sobre cuál sería la decisión de Kim Jong-un a propósito de qué hacer o qué instrucciones tienen los soldados norcoreanos para hacer en caso de ser atrapados por las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas de Ucrania. Suicidarse. Suicidarse directamente. Eso es lo que expresaron en un informe desde el servicio de inteligencia surcoreano, que Kim Jong-un los obliga a suicidarse a propósito de esto que nosotros estamos relatando. ¿Qué dijo también el mandatario ucraniano? Esto lo publicó en su cuenta en las redes sociales, en su cuenta de X. Hablan de más soldados, de la captura de más soldados. Habrá más, dijo, no solamente 2, hasta el momento son 2. Pero puntualmente, hablando de esta decisión, el Kim Jong-un, el líder norcoreano, especificó esto, que los obligan a suicidarse, pero esto lo dice el servicio de inteligencia surcoreano. Bueno, habrá que estar muy atentos al devenir de las próximas horas en el marco de la guerra, porque todo tendería a conflictuarse aún más en función de esta captura que ha hecho Ucrania y que ahora está mostrándole al mundo. Hemos capturado a soldados norcoreanos. Ahora no puede nadie negarle que efectivamente Corea del Norte en su alianza con Rusia tenían la decisión de enviar soldados norcoreanos. Primero Zelensky había dicho: ya hemos dado de baja batallones completos de soldados norcoreanos, han muerto muchísimos de ellos, no se especificaron exactamente las cifras, en algún momento se habló de 3.000 soldados, 2.000, en definitiva fueron muchos según la información que ha deslizado oficialmente el gobierno ucraniano de batallones, pero nunca habían mostrado prisioneros y mucho menos el rostro de esos soldados norcoreanos, lo cual abre una nueva etapa en esta conflictividad. Ahora nos preguntamos, Ornella, ¿por qué Kim Jong-un quiere que sus soldados, en principio según la información que maneja Corea del Sur, la inteligencia surcoreana, quieren que se suiciden antes de caer en manos enemigas? ¿Qué información es la que no deben brindar? ¿Qué es lo que no deben contar? Y hablan también desde el servicio de inteligencia surcoreano de presiones masivas que ejerce Kim Jong-un para con esos soldados que, como venimos diciendo, según confirman desde la inteligencia ucraniana y surcoreana, británica también, están desplegados allí en la región de Kursk.
Y habló también hace algunas horas nada más el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Sebastián, a propósito de esto que nosotros venimos relatando hace semanas, la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué dijo Rutte? Mientras las condiciones sean las que propone Rusia, las que propone China, Irán, la paz no será duradera. Bueno, es que hay un contexto geopolítico muy relevante el que está viviéndose hoy en el mundo a propósito de una serie de episodios que ya se dieron y que van a profundizarse en los próximos días, sobre todo con la asunción de Donald Trump. En el programa del día de hoy tenemos más información al respecto. Vamos a compartir incluso un informe que habla de las peticiones y las pretensiones del presidente que va a asumir en los Estados Unidos, Donald Trump, y no está desenganchado de este conflicto entre Rusia y Ucrania, porque la pelea geopolítica que se viene en el mundo también va a poner a este conflicto y su posible resolución como uno de los arietes más importantes de quién efectivamente se muestra como ganador de la contienda. Si Rusia se queda con territorio y efectivamente Ucrania lo siente esto como una pérdida, pero eso le permite a Estados Unidos negociar con Rusia, por ejemplo, la situación en el Ártico, de eso vamos a hablar en instantes nada más. Es decir, son por ahora interrogantes en un contexto donde, reiteramos, Ornella, lo sobresaliente de las últimas horas tiene que ver con estas confirmaciones de los soldados norcoreanos. Y hay que prestar mucha atención, Sebastián, a lo que sucederá el viernes, porque Vladimir Putin viajará a Irán y se reunirá con el presidente de ese país.